En el aire, LRI 319 Radio del Rosario, transmitiendo en su frecuencia de 103.9 MHz desde Rosario, Argentina. En el mes del 28º aniversario de la primera emisión de la radio, nuestra historia es tu historia. En la noche, Dios acompaña a la ciudad que no duerme. La pastoral nocturna espera tu llamado para estar cerca y escucharte. Desde las 21 y hasta las 2 de la madrugada, un grupo de sacerdotes, laicos y consagrados esperan para que te contactes. Podés hacerlo a través de nuestro Facebook, Pastoral Nocturna Rosario. Nuestro Twitter, @pastoralnoc. Nuestro correo electrónico, pastoral.nocturna.rosario@gmail.com. WhatsApp 152 55 41 92. Pastoral Nocturna, una nueva forma de estar cerca. La palabra filosofía tiene 9 letras, de las cuales la mitad más una son vocales. Entonces, a pesar de estos tiempos de filosofía consonantosa en que nos toca vivir, nosotros venimos a decir, la filosofía tiene vocales. Sí, vocales con V corta, igual que verdad. Bienvenidos a Filosofía con Vocales, un programa donde analizaremos libros, películas, cómics, situaciones cotidianas, en fin, la vida misma desde la filosofía. Eso sí, con vocales y con verdad. ¿Nos acompañan? El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Pero al emigrar los hombres de Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó a la piedra, el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre, que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Pero se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó por toda la misma. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arena. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban.
y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva edición de este programa que se llama Filosofía con Vocales. Le agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos. Buenas noches, Buco. Kilo, perdón. ¿Cómo la costumbre? Buco me manda tantos mensajes que ya me tiene la cabeza completa. Se cruzan los cables, pobre Buco. Lo mandamos hoy, le hicimos descansar un poquito. Ya era hora que descanse el Buco. Sí, ya era hora. ¿Cómo andas, Kilo, querido? Lindo, Nacho, acá andamos. Y mirá desde los textos bíblicos cómo el lenguaje puede significar cosas tan distintas. Factor de desunión por un lado, y en segundo lugar, factor de unión, el lenguaje. Siempre es maravilloso contemplar estos parámetros que nos propone la Biblia, que va a ser el eje central de este programa que le comentamos a nuestra audiencia. Va a ser específicamente el lenguaje, sus usos, sus orígenes y la importancia que tiene para nosotros, para las personas, para el día a día, para poder entendernos, para poder comprender nuestra naturaleza y de alguna manera para saber quiénes somos, porque como pensamos es en palabras. Exacto, tal cual. Pensamos, escribimos o gesticulamos. Palabras. Las palabras son formas, signos por la cual nosotros nos podemos comunicar. Y hablando de esta forma de comunicación, yo también quiero mandar un gran saludo a toda la audiencia que todos los viernes nos acompaña. Este viernes medio un gran friolento. Saludo a ellos, sí, con el frío, pero lindo están ahí. Para ponernos a pensar, a discutir un poco, a debatir, pensar en profundidad. La verdad que propone la filosofía. Nos encanta tenerlos del otro lado, a cualquier persona que nos esté escuchando. Les recordamos que es muy importante para nosotros, pero muy importante su participación. Sí. Recordamos los números de teléfono de contacto, sobre todo el celular, para que se comuniquen con nosotros. Es 3416-247505, 3416-247505, y el teléfono fijo, si nos quieren llamar, si nos quieren mandar algún tipo de empanadas con vino tinto, que también aceptamos esta noche, es 431-2872, 431-2872. Serán bienvenidos todos los saludos, también las críticas, por supuesto, porque todo es constructivo. Por supuesto. Así que, amigo Nacho, vamos a trabajar el lenguaje. Ni más ni menos. Este viernes y el viernes próximo. Y el viernes próximo con una participación que la verdad nos enorgullece muchísimo, que es el destacado pensador. Él es comunicador, licenciado en comunicación social, sí, pero es mucho más que ello. Yo creo que Lucas Carena es una persona muy amplia, con un conocimiento muy vasto y que nos va a ilustrar y nos va a esclarecer puntos de partida sobre el lenguaje, la lingüística moderna, sobre todo lo que viene a ser el aspecto sociológico y psicosocial de la lengua, claro, que hoy por hoy está tan en boga con el lenguaje inclusivo y sus demás variantes, ¿no? Y el tema del lenguaje, te digo que en la historia de la filosofía es más bien reciente, ¿no? Esta filosofía del lenguaje o lingüística que está en relación mucho con otra rama que es la semiótica o semiología, ¿no? Es una rama relativamente de la modernidad para adelante. ¿Sí? Se ha instituido o se intentó instituir. Yo curso los estudios en la Universidad Nacional de Rosario y vemos una decadencia sobre los estudios lingüísticos, porque después de lo que viene a ser la gran última tradición clásica, si se quiere, entre comillas, porque habla de universales, que es el estructuralismo y en específico la lingüística clásica de Ferdinand de Saussure, después entra esto de la libre interpretación de la lengua, que lleva a no poder entender y no poder encontrar parámetros constantes en el estudio riguroso, que era el modelo científico de las categorías ideales que decía Hans Kelsen. Así que, bueno, claro, sí, es moderno, pero hay que hacer un paréntesis y decir, bueno, la retórica, claro, que se remonta a Aristóteles. Se remonta a Aristóteles, o sea, porque todo el devenir del pensamiento está unido, ¿no? Sí, viste, Aristóteles. Aristóteles no hay que darle, lo mismo que los pensadores medievales, como Ockham, por ejemplo, que es una persona que marca un punto de inflexión en el estudio del lenguaje y de los conceptos, ¿no? Toda la filosofía, de hecho, para hablar muy sencillo, toda la filosofía va alrededor del concepto. Claro, y el concepto es una palabra. Exacto. ¿Sí? El concepto existe, la verdad está perfecto, pero nosotros cómo la adquirimos mediante una palabra y es el uso del lenguaje, que es de hecho, como decía Aristóteles, ¿no?, lo que nos diferencia de los animales. Exacto, la palabra como aquel vocablo o aquel término, aquel signo, para ser más preciso a lo mejor,
por la cual representamos la realidad. ¿Cómo decimos la realidad si no a través de palabras? Es lo que yo le digo a un amigo, le digo, vos viste a un perro prenderle una vela a un santo. Y me dice, no, es un perro, justamente, porque esta capacidad simbólica que vos tenés de operar en la realidad supone tu complejidad como hombre. Ese es el punto central de lo que hace que la religiosidad no pueda ser visto como algo... porque está este discurso infantil de decir, no, la persona que tiene religiosidad o que tiene una vida simbólica está por debajo del nivel intelectual. No. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cual ningún animal somos opera a nivel... animales simbólicos. Exacto, ningún animal opera a nivel simbólico. Claro. Hasta es de alto nivel de civilización tener una bandera de un equipo de fútbol. Exacto. No sé si es central el caso de Buco, Claro, que no es una persona muy civilizada. Claro. Pero el resto, de lado, eso sí. el resto de la gente sí, ¿no? No, Claro. mentira, Buco, te queremos mucho. Sí, seguro. No, pero efectivamente, ¿no? Cómo la palabra representa, cómo con la palabra digo la realidad, ¿no? Y hay una palabra oral, como la que estamos usando en este momento, nos están escuchando, la palabra escrita y la palabra gestual también, porque, por ejemplo, el sordomudo, ¿no? Que tiene que expresarse, comunicarse, lo hace a través de gestos y que esos gestos reproducen o transmiten palabras. Transmite. Ideas, es un lenguaje. Claro. El lenguaje no verbal sigue siendo un lenguaje. Exacto. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo a este hombre, Javier Olivera Rabasi, Sí. y él hablaba, me introdujo a una línea de pensamiento con Horacio Hugo Jorge sobre unas cuestiones que uno a veces se siente como mal a nivel personal. Dice que él decía, la gente hoy por hoy padece mucha sedia. La sedia, si uno le dice asedia, a la gente no suena ácido. Suena como que no sabe ni de lo que está hablando. Asedia yo lo asocio a un juego de asediar una ciudad, por ejemplo, de atacar constantemente algo. Pero justamente hay ciertas palabras que se fueron perdiendo en el uso del lenguaje, que venían a poder hacernos entender a nosotros, por ejemplo, el exceso de responsabilidades que supone la vida moderna, que hace que uno no disfrute de las pequeñas cosas. Y eso es algo muy grave, porque una persona que trabaja entre 8, 10, 12 horas diarias y no tiene el tiempito para hacer de 20 a 21 para escuchar filosofía con vocales, evidentemente es una lástima, estás perdiendo algo mucho. No anda bien. No anda bien, encima es gratuito. O sea, pero esto es muy cierto, nosotros pagamos la suscripción premium de Netflix para que nos metan básicamente un mensaje que tiene una línea ideológica. Sí. Y hay que ver hasta qué punto, y esto es muy importante, hasta qué punto el común de la población tiene conciencia de que tiene un lenguaje. Claro. Porque eso no se piensa, o sea, uno dice, sí, yo hablo español, perfecto, hablo español, y me pienso que todo el mundo habla español, y hasta qué punto hablar español a nosotros, una lengua muchísimo más barroca que el italiano, o muchísimo más compleja que el alemán en tiempos verbales, o que el inglés. Sí. O dice, la gente estudia inglés, yo hablo inglés. Y un idioma sencillo. Claro, en comparación con el castellano. Con el castellano, anda a decirle a un yanqui que te hable español. Es mucho más difícil para ellos. No sabe que diga crustáceo, hace un papelón. Ahora, eso habla también de la riqueza de nuestro lenguaje. Sí, claro. El lenguaje español, el lenguaje castellano, digo, es un lenguaje tan rico, tan simbólico, justamente. Con una tradición. Como con una palabra podemos significar varias cosas también. ¿no? Y acá la gente, ¿qué hace? Estos hijos de clase media alta ponen una cervecería y le ponen Manhattan. O sea, que me disculpe, eso es una falta de tino total. Es desatino. Cuando menos. Nuestro idioma castellano. Que no quiere decir que vamos a despreciar las otras lenguas, por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, siempre la defensa de lo propio primero. ¿no? De hecho, sobre eso después, en el bloque estrictamente filosófico, se va a desarrollar un poco más, pero esta idea de multiculturalismo, porque todo esto va añadido, hoy Laureano lo va a trabajar, de esta lengua. Nuestro columnista desde el cómics y desde el cine. Desde el cine, nuestro columnista estrella, de hecho. Que es el único que tiene un fan. Sí, efectivamente. Nosotros todavía no tenemos ningún fan. Yo no sé qué estoy haciendo mal. Laureano, sí. Yo sé que eres la voz de Laureano, que es tan dulce. Debe ser. Yo soy un tipo. Porque ni el Buco tiene fans, si vamos No. que es un poco el alma mater, ¿no? Sí, pero acá el que tiene la dulzura del hablar es Laureano. Así que bueno, son todas cosas que vamos a seguir trabajando. Seguro. Pero nos va a venir muy bien la parte de Lucas la semana que viene. Sin duda. Importante, Nacho, también saber distinguir algunos términos que a veces en el lenguaje coloquial lo tomamos como sinónimos y realmente no lo son. Por ejemplo, en el tema del lenguaje, la lengua y el habla. Son tres cosas distintas, ¿no? Y que a lo mejor en la práctica no las sabemos distinguir. El lenguaje es la facultad que todos los hombres tienen para comunicarse emitiendo sonidos o gestos. Muy bien. ¿sí? La lengua, en cambio, es la realización social de esa facultad del lenguaje cuando una sociedad determinada acepta un código de comunicación, un idioma. Nosotros lo entendemos por el castellano. Exacto. Y por fin podemos hablar del habla, que es la realización individual
de la lengua, ¿no? Es decir, cada persona tiene su habla. ¿Cuántas veces conocemos a la persona sin verla? Por el tono de voz. Sí. Incluso algunos dicen que, por más que podamos imitar a otras personas, cada uno tiene su habla. Exactamente. ¿Sí? Cada uno tiene, hasta en eso la identidad se marca. Como uno, escuchando un programa de radio de manera gratuita, sintonizando, uno amplía el bagaje lingüístico. Esto lo que vos acabas de hacer es, para cualquier persona, para cualquier oyente, más allá de que si no queda fija o no, pero uno sabe que se puede diferenciar los términos. Exacto. Y eso hace una complejidad que en última instancia para lo que sirve es para que nosotros nos manejemos de una manera más certera, que nos comuniquemos de una manera más certera, evitando los malentendidos. ¿Cuántas veces en la familia hay un malentendido porque no se utilizan bien las palabras? Exactamente. Cuando te hace miedo hablar porque uno dice, y no, uno le choca algo, pero en vez de tratar de buscar la palabra correcta o tratar de comprender el significado de ese momento. De ese momento, ¿qué quiso comunicarme esta persona mediante el uso de su habla? ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos peleamos con un amigo, con un pariente por un mal uso de la lengua? Exactamente. Que no existiría. Porque una cosa es lo que dijo esta persona y otra cosa es lo que yo entendí que dijo esa persona. La interpretación. Entonces, la famosa hermenéutica. Ahí es donde entran en conflicto y donde una disciplina como la lingüística y como el uso correcto del lenguaje viene a ser de una importancia cabal y central en una nación, por ejemplo. Exacto. Yo no entiendo cómo acá uno aprende en la secundaria inglés. Colegio privado, público, católico, lo que sea, cuando tendrían que dar griego y latín. Hay que dar griego y latín. Si nosotros no sabemos de dónde viene una lengua romance. Hablando justamente del latín, del griego, lenguas clásicas, estoy leyendo La Reforma de la Enseñanza del padre Castellani, que justamente el viernes pasado tuvimos el honor de tener el programa sobre Castellani, y él habla, ¿no?, de que hay que volver otra vez a las lenguas clásicas en el secundario. Claro, él decía, esto son las lenguas madre de nuestro castellano. Dice, no, América no puede ser América Latina porque no habla latín, decía. Claro, tal cual. Sí, pero así, o decía, yo América Latina. Acá el término latino, por ejemplo, fíjate cómo esto es también otro uso de la palabra que quedó en desuso. Hispanoamérica. ¿Quién dice me siento hispanoamericano? Nada. Y hoy tiene un mote ideológico bastante Hoy fuerte. Nosotros acá en una radio chica donde estamos, pero vos a la universidad y nadie se dice hispanoamericano. Y estamos hablando de una ecúmene cultural que lo que tendría que exaltar es el lenguaje. Exacto. Entonces cuestionamos nuestra herencia en el mismo idioma que nos legaron. Una locura. Acá el término Latinoamérica lo empieza a usar Napoleón. Porque él hablaba venía acá a liberar la latinidad. En realidad lo que él quería hacer era extender la Revolución Francesa para acá. Y él está el chascarrillo que hay un mexicano que le dice, señor, de tanto pelear por la latinidad, nos está dejando sin latinité. O sea, nos está dejando sin latino. Está muriendo un montón de gente peleando entre nosotros, cuando en realidad nosotros no tenemos nada que ver con la Revolución Francesa. De hecho, nos sentimos muy cómodos con el virreinato de España. Sí. Bueno, sí, hay distintas posiciones, ¿no? Hasta la famosa Revolución de Mayo que tuvo distintas corrientes. Pero, amigo Nacho, yo para no cansar un poco a la audiencia, ¿qué le parece si vamos matizando un poquito y escuchamos algo de música? Porque la música también decanta muchas cosas lo que venimos hablando, diciendo. Así que, ¿qué te parece? A ver, Wally, vos, el técnico acá que siempre nos asiste, un grande técnico Wally, estrella, el grande Wally. Nos prometió una docena de empanadas dulces con un vino tinto. Ya va a llegar. Gracias, Wally. Qué grande, Wally. Te propongo, Wally, palabras más, palabras menos de los Rodríguez. ¿Cómo no? Esto de las palabras que van y vienen. Veo que a Wally le gustó porque esbozó una sonrisa. Se le vio el segundo diente empezando desde el centro para la derecha. Sí, la habrás bailado, Wally. Vamos nomás. Vamos, Wally, con eso. Palabras menos
Librería virtual El Cazador del Libro. Libros raros, usados y agotados. Compramos los libros que ya no podés guardar. Búscanos en Facebook, El Cazador del Libro. Palabras más, palabras menos, Nacho, ¿eh? Qué canción temón. bastante conocida. De los No Rodríguez. los conocía, pero es un temón. Un temón. Sí, sí. Sin duda, como esto de las palabras que van y vienen, ¿no? Nos van como construyendo como sociedad también, y a veces desconstruyendo, término muy apropiado para esta época. Acá nos manda saludito el mago Cordera, Gonzalo Cordera, profesor del San José, que todos los viernes patente está siempre Gonzalo siguiendo, Cordera, ¿no? es verdad. Gonzalo, yo quiero que mandes un mensaje de nuevo, perdón, me comunico directamente con él, porque vos hablaste, si no me equivoco, del mito de la caja de Pandora. Exacto. Y si vos mandás un mensaje rápido ahora... Ya nos mandó. que no, pero ahora que lo que le estoy diciendo esto, que Bueno. si fue él, si él dice Sí, que... sí. ¿Te confirmó recién? Sí. Mira, él me dice lo siguiente. Me cita Maturana, que dice que tiene la expresión lenguajear, que es la capacidad de estar en el lenguaje sin habitar la palabra, en esta idea de que el lenguaje no es solo escrito u oral, ¿no? Sino también la idea de expresar las palabras también de otra forma, o un lenguaje sin palabras, ¿no? Pero en el fondo hay un concepto, hay una idea, ¿no? Y me cita acá también, muy lindo aporte que me hace Gonzalo Cordera, me dice que en Netflix esta empresa trabaja tanto en la palabra que logró cambiar atracón por maratón, cuando por ejemplo... Mirá vos, qué linda observación. Exacto, muy cuando lindo, por muy- ejemplo te sumergen en una serie brutal de horas y horas con películas, se habla de maratón, no se habla de atracón. Interesante ese término. Gracias Gonzalo por todos los aportes que siempre Gonzalo, haces. te Y en algún momento agradecemos lo vamos a muchísimo. invitar también Sí, para tiene que venir, de hecho, Gonzalo había hecho un aporte, el programa anterior sobre la caja de Pandora, donde el mito de la caja de Pandora, que es un mito griego, uno de los males que queda, que es el único mal que no sale a la vida de los hombres, es la esperanza, según la versión oficial, pero es algo que, como dijimos, si nosotros tomamos, por ejemplo, a la esperanza como un mal, Ajá. ¿qué nos queda? O sea, Sí. como el contexto del país que tenemos, el contexto Tal de la cual. pandemia, la crisis Sí, económica. sí, Si sí, nosotros tomamos a la esperanza como un mal, Sí, ¿qué nos sí. queda? En realidad, la traducción que es más acertada, si se quiere, desde el punto de vista del estudio riguroso, es la prognosis. Eso es algo con lo cual los hombres no podríamos vivir. Sería un trauma saber qué te va a pasar mañana. Imagínate que vos sabés qué es lo que te va a pasar mañana. Claro, claro. Un día horrible, porque vos ya Sí, sabés exactamente lo que va a pasar. Entonces entras en depresión y te morís. Exacto. Ese es uno de los males sobre los cuales el hombre no podría vivir y queda dentro de la Deja caja de ser una Pandora. aventura a la vida Y también. ¿no? claro, Por vos algo sabés. Cristo dijo, a cada día le basta su afán. O sea, Mirá qué no lindo. hace falta adelantarse tanto, hay que vivir el momento también, ¿no? Muchas gracias Cristo, un por gran eso. psicólogo, ¿eh? ¿Eh? Un gran psicólogo además Claro del que Hijo sí, de Dios. claro que sí. Vos sabés que hablando de la palabra y haciendo culto de la palabra, y que es la base de nuestra comunicación, ¿no? Reitero, palabra escrita, oral, gesticular, ¿no? Hoy queríamos recordar de una manera muy especial, Muy hoy especial, justamente muy 26 de especial. junio, son 50 años exactos, 50 años de la muerte de un literato, de un dramaturgo, un escritor que ha hecho un culto de la palabra, que fue don Leopoldo Marechal, ¿no? 50 años, hoy justamente. 50 años Y de vos sabés que tiene algo común con Belgrano, porque los dos nacieron y murieron en el mes de junio. Mirá lo que me acabo de enterar. Sí. La verdad que este hombre, Leopoldo Marechal, es Un grosso. el mejor literato de Sí, la Argentina. a la altura de Borges, de No, Cortázar, de mejor. Sábato y mucho mejor. Bueno, Sí. por ejemplo, Cortázar Sí, era un sí. tipo muy menor. Sí, Muy sí. menor. No, pero digo, no tiene la fama de estos tres No, ese es anteriores. el problema. No tiene reconocimiento. ¿no? Mire, compañero Quilo, yo conozco el típico pseudo intelectual
es el que me dice que leyó Rayuela, que le pareció un librazo. Ese hombre no sabe nada de la vida y así es. Tiene que leer Marechal. Y que el que leyó Marechal es una persona con muchísima profundidad. Claro, sí, tal cual. Hoy cuando nosotros leíamos... Mirá lo que dice, es una cosita breve nomás, didáctica de la patria, Leopoldo Marechal. El nombre de tu patria viene de Argentum. Mirá que al recibir un nombre se recibe un destino. En su metal simbólico, la plata es el noble reflejo del oro principal. Hazte de plata y espejea el oro que se da en las alturas y verdaderamente serás un argentino. Mira esta idea de que en el nombre está la misión. Qué lindo mirá que al recibir un nombre se recibe un destino. ¿No? Hay que ser profundo para escribir estas cosas. Sin ir más lejos, Martín Heidegger era el consejo del mago de Friburgo, como lo llaman, un filósofo muy interesante. Sí. Él decía, uno quiere conocer el concepto, vaya a la raíz de la palabra. Primero, no quiere decir que eso se agota ahí, pero va a dar un punto de partida. Exacto, un punto de partida. Inicial, porque esto es lo que yo decía, hasta qué punto nosotros sabemos, por ejemplo, que las lenguas sajonas no comparten la misma rama lingüística que las lenguas romances. Exacto. Ahí hay cosas que nosotros no entendemos, pero porque la gente, nosotros, ¿qué le dan en el secundario? A los chicos le dan inglés. No tienen ni idea. En vez de darle latín mínimamente, pero no digo para que salgan hablando latín, que sería lo ideal. Sino conocer más en profundidad el pensamiento y tu idioma. Tu idioma, el español, el último hijo del latín, tal cual. Tanto directamente emparentado con Grecia. Tal cual. Otra cosa que emparenta a Grecia con la cultura católica. Hoy nosotros estábamos leyendo sobre la división en lenguas, ¿no? La división del lenguaje que Dios nos hace para que nosotros nos tranquilicemos un poco. Sí. ¿Qué pasa ahí? Yo, en el mito del andrógino, que es la división entre el hombre y la mujer, que es un mito clásico de la Grecia clásica, está exactamente lo mismo. ¿Por qué Zeus castiga al hombre que antes era mujer y hombre juntos? Y hombre y mujer y mujer, hay que decirlo también, para los griegos era así. Sí. ¿Por qué? Justamente por la soberbia del hombre para construir la Torre de Babel. Entonces, ¿Zeus qué hace? Los parte en dos. Sí. ¿Y Dios qué hace? Los divide en lenguaje. Claro. Ahí está esta cuestión. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué es peligroso la lengua unificadora? Porque hace del hombre, un hombre, como decía San Agustín, la ciudad del hombre. Claro. El hombre que se pone arriba de Dios. Sí. Hace la torre para llegar hasta allá arriba y si puede le araña el techo. Claro. ¿Y eso qué lleva? El amor del hombre hasta el desprecio de Dios. Hasta el desprecio de Dios. Y en última instancia el desprecio del hombre. Porque el hombre es un amor, fíjate. Ese es el tema. Claro. Es un amor jerárquico. Entonces hay gente por arriba, que van a estar arriba de la torre. Claro. Y hay un grupo de gente que somos nosotros, que somos los laburantes, que están ahí y no llegan a fin de mes. Claro. Y si llegan a fin de mes, llegan con lo justo. Y esto es exactamente lo que pasa hoy. Hoy con la hipertecnología y la hipertecnificación del trabajo, tenemos que hay mano de obra que no es necesaria. Tal cual. El campo es un desierto. Nosotros tenemos gravísimos problemas a nivel de lo que hace la soberbia del ser humano a la hora de aplicar toda la tecnología, o sea, la ciencia a la tecnología y no la ciencia al servicio del hombre y de Dios. Es un problema de soberbia a nivel sociedad. Así que bueno, más allá de este pequeño sesgo, recordar la fecha de hoy, recordar a Leopoldo Marechal, recomendar muchísimo su lectura. Por favor. Buenos Aires, Descenso y Ascenso, el alma por la belleza, son librazos. Librazos. Yo tengo mi poema favorito, de hecho, es Del amor navegante, yo lo reconozco. Es un poema muy, muy... que cuando vos lo lees la primera vez no lo entendés. Yo lo voy a leer, lo tengo acá, es muy cortito. Dale. Dice... Esto es para un amado, ¿no? Imagínense que usted está muy enamorado y no se quiere separar de esa persona. Y Leopoldo Marechal lo pone en estas palabras. Le dice... Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado. Tiende el amor, su velamen castigado, y afronta el ceño de la mar tonante. Esto significa que el amor afronta una tormenta cuando se separa. Llora el amor en su navío errante, y a la tormenta libra su cuidado. Porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Y cierra con esta frase, dice, oh amor sin remo, en la unidad gozosa, el 1, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Díganme, a mí se me pone la piel de gallina, esto de cuando el amor se termina, porque a veces pasa, uno siente que son dos, que ya no son uno, que no es esa unión matrimonial donde trabajan juntos, y a veces pasa, y es doloroso, y a todos nos ha pasado, no a todos, pero ojalá que no les pase nunca, pero cuando uno está enamorado es uno, ¿no? Es uno con esa otra persona. Exacto. Son dos almas, dos espíritus que se unen en una misma carne. Tal cual. Y tenemos un saludito de Sebastián Biagioni. A ver. Dice, saludos para Filosofía con Vocales. Interesante programa. Gracias, Seba. Pegados a la radio y escuchando atentamente. Un abrazo, Seba, para toda tu familia, para tu pequeño hijo, que sabemos que está.
Y otro, tenemos... Buenas noches, saludos desde Pueblo Muñoz. Estoy enganchado con el programa desde el primer día. Muy bueno, muchísimas gracias. Para dar un granito de arena sobre el tema, voy a mencionar 2 filósofos que trataron sobre el lenguaje y las palabras. En la Edad Media, el que se preguntaba qué son las palabras fue Jean Rosselino. Y en la filosofía contemporánea, Ludwig Wittgenstein, muy bien, es un pilar. Sí se hable del lenguaje y la filosofía. Un saludo, Guillermo. Guillermo, te esperamos ansiosos tus aportes sobre todo lo que viene a ser y respecta a filosofía medieval, porque todavía no la cursé en la facultad, se lo decía Aquilo. Tengo que cursarla, así que va a ser lo próximo, sin duda. No estoy al tanto del autor que nombraste medieval, pero sí de Ludwig Wittgenstein. Siempre nosotros tratamos de tomar autores centrales dentro de la lingüística, así que valoramos muchísimo tu aporte. Gracias por saludarnos, gracias por escucharnos. También tenemos un saludito de Denis Cardoso, directora de la radio, también muy oyente de este programa. Genial el tema de hoy, la palabra, nuestra lengua tan maltratada que debemos honrar, porque es el instrumento de nuestra comunicación con mayúsculas. Un orgullo contar con usted en nuestra radio. Bueno, muchas gracias, Denis. Y te esperamos en algún encuentro, algún programita del viernes también. Podés venir con empanadas y vino tinto también. ¿Por qué no? Porque el viernes, sí. Yo venía viernes a la Aunque noche. Vos sabés que el viernes es un día penitencial, en realidad, para la Iglesia. El derecho canónico establece no ayuno, sino abstinencia de carne, pero puede ser reemplazada por otra actividad. Por lo tanto, sí. Bueno, venga nomás con la empanada y rezamos rosario. Rezamos rosario, perfecto. Vamos todavía. Bueno, y yo no quiero abundar en detalle, no quiero tampoco sacar el tema, pero en realidad el tema del lenguaje no podemos desvincularlo de Marechal, porque hoy son 50 años. Son 50 años. Yo quiero terminar con un pequeño verso, porque en realidad terminaba con tu verso, pero acá encontré otro que está bonito. Dale, dice, que para eso estamos. Si acaso para los políticos, si acaso gobernaras a tu pueblo, no has de olvidar que todo poder viene de arriba y que lo ejerces por delegación, como instrumento simple de la bondad primera. El gobernante que lo ignora o olvida se parece a un ladrón en sacrilegio que se va con el oro de una iglesia. Lección para todos los, para todos los políticos, ¿no? Todos los políticos, y también hay algo que ya está, la verdad, está quedando vetusto. Yo creo que los mismos tiempos que corren ya no son los mismos que hace 5 años atrás, pero está esto de el artista es libre y que no tiene que meterse en política, ¿no? Lo cual es una pavada porque es un texto político. Estamos hablando de cómo gobernar, no estamos hablando de cómo hacer un pollo a la parrilla. Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Cuál es la importancia? La importancia de entender que siempre el artista va a tener una posición plasmada y que eso está perfecto y que justamente el artista está poniendo el cuerpo dentro de lo que él hace. Entonces, no está escribiendo para hacer un acto onanista y quedárselo a él. No. Esto es un servicio que uno da a la comunidad. Cualquier persona haciendo cualquier trabajo puede aportar a su comunidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. Y es lo mismo que decía Platón. Platón echaba a los naturalistas de la plaza. O sea, ustedes no tienen nada que hacer acá porque ustedes no aportan a nada a la polis. ¿Qué nos enseñaban los griegos? Los griegos nos enseñaban que uno no se definía como individuo. Se definía como un individuo comunitario. Se definía entre los pares. Animal social. Exactamente, el zoón politicón. Ahí es donde empieza todo este estudio sobre el estudio serio de la lingüística, que en su uso práctico, que es la retórica, que comienza con Aristóteles, que en realidad no es que comienza con él, sino que los sofistas son los primeros en hablar del lenguaje. Es de hecho Protágoras, un sofista que, bueno, hoy por hoy existe esta leyenda negra de que los sofistas eran malos. No eran malos, cobraban porque muchos no eran de clase acomodada y tenían hambre y tenían que comer. Entonces Protágoras cobraba y se comía un buen asado. El famoso sofista que Platón lo fustiga. Lo fustiga. Diálogos. El problema es yo entiendo que Platón, y justamente por la injusta condena a Sócrates. Usted sabe que Platón era un sobrenombre, ¿no? No sabía, mira. Sí. Su nombre era Aristócles. Le decían Platón por las anchas espaldas. Nosotros tenemos un hueso atrás, homóplato. El homóplato, es verdad. Era un sobrenombre. Ahora hay gente que ha pasado a su historia por su sobrenombre. En este caso, por ejemplo, Platón. A mí me dicen salame. Pero bueno, no sé si pasaría la historia. No, Nacho, me parece que no. La cuestión es entender este desarrollo histórico y entender cómo una persona como Marechal nos trae de nuevo la necesidad de volver a esa Argentina profunda. Hay que leer a Adán Buenos Aires, cómo lo describe hasta a un nivel más profundo que se pueda concebir, que es el nivel metafísico. Claro. ¿No? Realmente es importante. Por lo tanto, vaya este humilde homenaje en estos pequeño, 50 años humilde, de fallecido, que el Instituto José Manuel Estrada, a través de Filosofía con Vocales, quiere homenajear, ¿no? A este grande de verdad como fue Leopoldo Marechal, que no tuvo la prensa, no tuvo la fama que ha tenido un Borges, que ha tenido un Cortázar, pero que ha estado a la altura y, a mi juicio, también, uno comparto con usted, Nacho, ha superado. A Cortázar específicamente. Usted sabe que con Cortázar terminó en la misma escuela Mariano Acosta,
de Buenos Aires, Mirá. en año distinto. Y también en esa escuela terminó Mariano Acosta de Buenos Aires, nuestro querido Antonio Caponetto. Ah, mira. Fíjese, los Sí, tres, sí, sí, en gran- distintas épocas, terminaron su secundaria Este. como maestro, no me acuerdo cómo era el título antes, ¿no? Maestro elemental, bueno, ahora no lo tengo presente. No tengo la menor idea, pero Sí, 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 sé sí. que tenían otra nominación, otra Tal cual. nomenclatura. Hay Tal que cual. rescatar la importancia de este autor, sobre todo por la habladuría de los pseudointelectuales que Sí, leen a sí. Cortázar. Señora, si usted Hoy, está hoy escuchando- estás en contra de Cortázar. No, estoy totalmente en contra de vanagloriar a Cortázar. A mí, por ejemplo, Autopista del Sur de Cortázar me parece un cuento hermoso. Ajá. Autopista del Sur, un cuento precioso. Claro. Cortázar tiene unos cuentos muy bonitos. Sí. Pero aquella persona que pone a Cortázar como Claro. el producto mejor acabado de la literatura argentina No, claro, es claro. un mentiroso. No está ni cerca. O un inconsciente. O un inconsciente. Claro, Es una claro. persona que no lee y se quiere hacer el que lee para ver si está con una mujer. ¿Cuánto hay que leer, eh? ¿Cuánto hay que leer, Nacho? Qué lindo que es. Porque qué vos- lindo que qué es lindo leer. que es. Uno- Qué uno- lindo que es leer. hay- Es una de las cosas más lindas que tiene la vida. Es ¿eh? muy lindo. No digo la más linda, pero una de las cosas más lindas que tiene la vida. Uno tiene como momentos donde lee mucho. Yo me Sí. acuerdo de tener momentos que leía hasta en el colectivo, iba con un libro para Sí, todos lados sí, y sí, sentía sí, que no sí. tenía tiempo para leer. Y después tenés tiempo que está saturado, por ahí sobre todo si va a la universidad. Que yo Claro. le digo, vayan a la universidad si quieren. Claro. No es necesario. De hecho, si ustedes quieren leer, lo mejor es hacerlo de manera ociosa. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de Juan Manuel de Prada, que él es escritor, pero Sí. estudió Derecho. ¿Cómo divulga Castellani, eh? Que un El tipo otro día lo escuchaba. que rescató y llevó Sí. Castellani a España. Y ese hombre decía, no quería ser un especialista. Que Claro. era lo que hablábamos de Castellani la semana pasada. Claro, claro, en claro. contra de la figura del especialista. Claro, claro. Eso es fundamental. Lea usted y lea al oyente, lea cuando tenga ganas. Claro. Paladee un libro, lo empieza, no le gusta, lo deja. No, Sí, no, sí, se, sí, no se sacrifique Claro. ni se mortifique con Claro. leer Rayuela si no le gusta. Pobre, a lo mejor hay oyentes que lo han leído. Sí, perdón, porque yo sé que algo Y algo nadie sensible. quiere rebajar la capacidad literaria de un No, y Cortázar, mucho menos ¿no yo es que soy cierto? un cuatro copas No, le voy a decir no, algo a claro que no. Cortázar. Pero Claro que no. hay que rescatarlo mucho a Marichal porque no corrió esa suerte. Y hay que decir otra cosa, también corrió una suerte de persecución por ser peronista. Son cosas que están, yo lo siento, yo sé que a muchos le puede llegar a molestar lo que yo estoy diciendo, pero fue un hombre que fue perseguido por su ideología política que no supone una causa eficiente para mí para perseguir a alguien. Que una persona se manifieste políticamente, como yo siempre digo, es parte de una manera de concebir el mundo y conseguirse y plantarse en su existencia. Así Tal que cual, todo tal mi cual. respeto para aquel que tenga No, una por postura supuesto, política. por supuesto. Yo no la tengo en el sentido estricto, pero todo mi respeto para aquel. Y antes, Nacho, del segundo temita musical que tenemos pensado, antes también de la entrevista que le hacemos siempre a nuestro querido Laureano, ¿a qué se deberá esta manipulación del lenguaje, este maltrato, como decía recién Denise, ¿no? Esa idea de manipular las palabras, en la cual el sentido del significado se pierde y se da a entender una ideología que está detrás? Hay cosas, hay que entender que todo grupo social que tiene un cierto grado de autonomía tiene un grado de estabilidad comunitaria, un grado de estabilidad sistémica. ¿Qué significa? Que hay elementos de una manera objetiva que unen a la población. Por ejemplo, el uso de un lenguaje une a una población. Si acá vos salís y te encontraron que tu vecino habla chino, el otro habla, no sé, otra lengua, no te entendés, no sabés qué está pasando, y menos si viene otro a atacarte. Porque si no están atacando y uno te dice cuiquicuay, no entendés absolutamente nada. Claro. Entonces, justamente acá hay detrás de todo esto, hay una intencionalidad política. Por eso yo digo, si nosotros no empezamos a hablar con tranquilidad de un término como la política, como la entendían los clásicos, no la política partidocrático, Claro. peronista, radical, no quiero hablar de eso, pero sí entender que es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene el lenguaje como un modelo de unificación, como un modelo de homogeneización de la población para defenderse en contra de un interés que puede ser contrario al de la población. Porque qué mejor que una tierra como Argentina se sienta disminuida en su idioma. Qué mejor que sentirse culpable cuando acabo de tener el 80% son hijos de italianos o españoles, Sí, sí. porque acá encima del Río de la Plata, si no soy italiano, soy español, soy alemán. Claro. Mucho más de ahí no te va. Claro. ¿Y cómo tener un complejo de culpabilidad por ser español? Sí, Porque sí. aparentemente el mayor holocausto de la vida fue la conquista de América. Sí, No, sí, sí. Hay querido, una no. ideología acá atrás que está manipulando eso esta es cuestión, una persona que no- falseando datos históricos. Pero es una gran mentira, Sí, una sí. vil mentira. Por supuesto que vamos a reconocer que hubo excesos en la conquista. Sí, ¿no es cierto? seguramente, Hubo seguramente. errores, hubo matanzas, hubo cosas que no están bien. Uno- Pero digo, de ahí a achacar a España de una manera tan visceral, tan Tan culpable, irracional. tan irracional. sin Irracional, duda, porque ¿no? si Es no algo eran que lo- hace pensar. Si no eran sí. los españoles, eran los británicos. Sí, sí, Fíjate, andá a Estados Unidos y fíjate cuántos mestizos hay. Mirate al espejo, Claro, hermano. claro. No podés ser tan salame. Es muy sencillo. Vos sos mestizo. Nosotros tenemos una cara de mestizo bárbaro. Somos criollos. Sí. Eso es lo que somos. El mestizaje era bueno. Rodolfo Kusch, por ejemplo, Sí, otro sí, filósofo sí, de la patria, Claro. él decía, el mestizaje es algo que a nosotros
nos da la posibilidad de sentir unión. Fíjate que acá, sacando caso de gente que está mal de la cabeza, no hemos tenido grandes guerras. Claro. Nosotros no tenemos los problemas que tienen en Europa o los problemas que tienen en Norteamérica. Ahora saltó esto de las vidas de los negros, Black Lives Matter. ¿Y qué pasó? Reflotó una gran cantidad de problemas que tienen ellos. ¿Y por qué hay tantos africanos allá y hay tan pocos africanos acá? Porque allá, como mataron a todos los indios, se dieron cuenta que necesitaban mano de obra. Sí, porque eso también hay que decirlo, cómo la religión informa la historia, esto lo trae muy bien Belloc, ¿no? Es decir, la idea de que cuando parte de una teología distinta, la teología española, que de alguna manera siempre entendió que el pueblo originario era hijo de Dios y por lo tanto había que evangelizarlo y bautizarlo, ¿no? Acá siempre se hacerlo oficialmente hijo de Dios. Es verdad. Con respecto a la del norte, que fue mucho más violenta. Fue virulenta porque para ellos no... El piel roja era un poco más un animal, ¿no? Era un animal. No tenía la y eso categoría. No se habla, de eso no se habla. No. Ellos, eso, nosotros los que somos malos somos los hijos españoles, ¿viste? Yo que tengo el apellido materno González, me tengo que sentir triste porque acá vinieron personas que construyeron 21 universidades cuando en el norte no había nada. Perdón porque se me escapó una mala palabra. Claro, casi. No había... usted muy visceral, Nacho. Yo soy muy visceral, pero hay cosas que a uno lo involucran. Claro, porque es de una gran falsedad. ¿Por qué hay negros y africanos en el país del norte? Justamente porque habían exterminado por completo a todo lo que eran los, entre comillas, pieles rojas. Claro. Las grandes matanzas de la tradición protestante de Norteamérica hizo un verdadero exterminio y tuvo que traer negro porque no tenía mano de obra y ellos no laburan, ¿viste? Porque como ellos son sajones, hablan inglés, y así se van a poner a laburar. No vale tener una colonia, una factoría. Acá nosotros que fundaban 21 universidades, que vos tenés gente que pasó de integrar, que pasó de ser nativo a integrar la obra de civilización que hubo fue importante. El modelo civilizatorio de acá de España es una obra que de un tamaño en la historia no hay. Claro. Y nosotros que estamos hablando español, tenemos que poner una cervecería, le tenemos que poner Charleston o Winchester. Estamos locos. Yo puedo tener diferencia con España, pero hay que reconocer que nos legó dos pilares de la cultura, es decir, la lengua y la religión. Es decir, yo no puedo no obviar ese dato, podríamos decir, porque el que me cuestiona en castellano, digo. Es decir, usa el mismo lenguaje del invasor para el ideólogo, para cuestionar, digamos. Entonces digo, llegamos a un contrasentido, ¿no? Y yo creo que este tema de la identidad, esta argentinidad, ¿no?, que hablaba justamente Marechal, digo, si no entendemos cuál es nuestra raíz, nuestra raigambre, nuestra matriz cultural que tiene que ver con la Iglesia Católica, efectivamente no entendemos nuestro presente y mucho menos vamos a tener un proyecto de vida. Y nosotros, nosotros los católicos, el clero, toda aquel persona que integre las instituciones tiene que caminar con la frente bien alta de sentirse español y de sentirse argentino. Acá hay que terminar con esto de que nosotros tenemos el rabo entre las patas por lo que fue un modelo de civilización. Que en un modelo de civilización hay excluidos. Bueno, andá ahora al Chaco y decime si no hay excluido ahora. Porque si vamos a hablar de la exclusión, hablemos de la exclusión que tenemos hoy por hoy en Argentina. No hablemos de la exclusión que pasaron hace 200 años atrás. Solucionemos los problemas que tenemos. Tenemos pibes que se mueren mal de chaga y tienen hambre. No hay agua potable. ¿Y cuál es qué tenemos que hacer nosotros hincapié? Y nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Dejate de joder. Claro. Este sentido de culpa hay que tener cuudado con esto, ¿no? Está bien que somos culpables, no digo que no. Necesitamos la misericordia. Nosotros no, de hecho, porque eso somos los hijos, los criollos. Nosotros no hicimos nada malo. Lo que habrán hecho, acá la realidad, por ejemplo, de los primeros que metieron el contrabando a Argentina fueron los vascos. Y es la realidad. O sea, eso está, por eso los grandes mercachifles que había tienen doble apellido. No voy a poner por nombrarme el apellido de Buenos Aires porque si no me van a llamar y me van a decir, loco, sáquenlo del aire. Nacho, pero vamos a ir bajando un poco otra vez subiendo, mejor dicho. Vamos a subir un poco al arte otra vez y vamos otra vez a la música, ¿te parece? Me parece extraordinario. Pero no antes, sin dar dos mensajitos. Por un lado nos escribe Cristina Cantenis, que también desde el primer momento, el primer viernes de Filosofía con Vocal, allá hace 5 viernes más o menos, nos viene acompañando, así que nos dice que hemos crecido mucho, relajados, alegres. Muchísimas gracias. Así que después hablo del lenguaje, estamos muy venidos a menos, cosa que compartimos, Cristina. Así que sos bienvenida para tus mensajes y también para participar, ¿por qué no?, en algún programa de radio, cuando nos podamos volver a juntar con... Ahora somos solamente 2, ¿no es cierto? Otro mensajito que tenemos dale. Desde Martínez, Buenos Aires, interprovincial, lo nuestro es increíble. Los escucho y aplaudo. Buenísimo, muy ameno el programa para tratar temas profundos, muy buena la música.
nos hubiera gustado que nos pongas tu nombre, pero muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado. La verdad que lo que más nos gusta, por lo menos a mí, que yo no vengo mucho, pero lo que más me gusta es recibir mensajes de la gente. Volvemos a pasar el número, porque ahora viene nuestro columnista estrella. 3416-247505, otra vez 3416-247505, y al teléfono fijo 431-2872, 431-2872, y vamos con la música. Perfecto, y antes de la música, un saludito acá de mi amigo Juan Andrés. Me dice: Quilo, no me licúe los pedido de la iglesia, aflojale a las empanadas. Tiene razón. Encima con esta cuarentena subí unos cuantos kilos, así que Juan Andrés, te haré caso. Gracias por escucharnos. Saluda a la familia. Al oírme hablar no adivinan de dónde soy, porque mezclo dos idiomas y me sale todo al revés. Si no puedo escoger entre español e inglés, pues los dos los dos idiomas los hablo a la vez. Lo que hace falta es comunicación. En este mundo no hay comunicación. Oye, Kiki, ¿quieres ir shopping con nosotros este weekend? Mira, Gloria, no puedo. Tengo que estudiar, no me van a flonquear. And anyway, estoy broke. No importa, pero ve a la clase. Por favor, deje su mensaje. Oye, es Marco, llámame para atrás. No sé qué hay de mal si me invitan a lonchar. Bueno, escuchábamos a Gloria Estefan, una voz femenina también, dulce, que habla del idioma. Gloria Esta linda latina que canta también. No me la esperaba, seguramente es obra tuya, Kilo. No necesariamente. No, acá está la mano del Buco también, pero... y este muchacho, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a pasar por la casa. Un verdadero manager, diría yo. Bueno, tenemos en línea acá, como siempre tenemos a Laureano. El número uno, el indiscutido número uno. El más querido de filosofía con vocales. Lauri, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchachos, gracias. Qué recibimiento tan afectuoso. Por favor, faltaba más. Nos gusta tenerte en el aire, como siempre, Lauri. Bueno, seguramente habrás escuchado el programa que estamos trabajando. Iba, Ariel. No pude escuchar nada del programa. Yo hace 2 minutos terminé una videoconferencia de la reunión plenaria con un colegio, y no pude escuchar nada. Primero el deber, está muy bien. El deber, aparte es obvio, nuestro columnista estrella tiene el tiempo muy contado. Así, eso es el privilegio que nosotros tenemos. Encima capaz coherente el tipo. Sí, obvio, una cosa tremenda. Bueno, así que gracias, Lauri. Después lo escucharé. Nos sacamos la grande con esto de acá. Después lo subo a YouTube, así que no me lo voy a perder para nada. Perdón que interrumpa mínimamente, no dijimos un saludo muy importante para el Instituto Estrada hoy, que es nuestro pilar fundamental. José Manuel Estrada. 15 años de vigencia y todavía estamos ahí. Los choripanes de la iglesia y de la mano mágica de Carlos Robledo, esto no estaría sucediendo, así que le mando un cariñoso y afectuoso abrazo a Carlos. Por supuesto. Y a todos los muchachos. Bueno, Laureano, te escuchamos nomás, a ver qué nos tenés preparado para hoy. No, el tema era de la palabra, ¿verdad? Así que bueno, yo acá tengo una pequeña reflexión en base a una charla que vi hace ya unos años atrás. Y voy a hablar hoy sobre la relación entre la palabra y la magia. La magia, ¿no? La magia que uno encuentra en obras literarias como El Señor de los Anillos, como Atento el Mago Game también. of Thrones, como Harry Potter, por supuesto, incluso videojuegos como Skyrim, bueno, tiene una gama de cosas. Bueno, voy a hablar un poco de eso. Pero bueno, vamos a ponernos primero en orden, ¿no? ¿Qué es la palabra? ¿No? Algo más obvio. Yo voy a hacer un micro resumen de esto. Cuando hablamos de palabras en general se le relaciona con algo que se dice con la boca y que además alude a un objeto material. Pero sucede que esta definición es un tanto incompleta. La palabra en realidad es la forma de poner en evidencia un ente cualquiera, y esto puede hacerse de manera física o de manera mental. Físicamente si lo digo, de manera mental si lo pienso, ¿no? Claro. Las palabras se utilizan para muchísimas cosas. Definir, transmitir, resumir, ironizar, describir y un largo etcétera. De hecho, ustedes y yo estamos haciendo uso de la misma ahora, ¿no? Pero de hecho, y fundamentalmente, según el filósofo alemán Immanuel Kant, las palabras son el vehículo del pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, lo hacemos en palabras. Esto es algo importante y quiero que por ahí la gente que escucha lo retenga para lo que venga después. Muy bien, Lauri, muy buena acotación. Las palabras son un constructo del ser humano y además hay quienes dicen que, por ejemplo, precede a nuestra existencia, el filósofo alemán Martin Heidegger, y que inclusive la inteligencia precede a la palabra, como diría el psicólogo vienés Jean Piaget. Pero bueno, más allá de toda esta presentación, es muy escueta lo que es la palabra. ¿Qué se entiende por magia o qué se puede, mejor dicho, hacer
con la magia. Bueno, entre algunos de estos usos que se pueden hacer con la magia, podemos, por ejemplo, crear cosas. Pensemos los personajes literarios, crean, por ejemplo, hechizos, ¿no?, de la nada, algo ex nihilo, como se dice en latín, ¿no? Pueden ser objetos inanimados, como pueden ser criaturas vivas, e incluso destruir, pues se puede arrojar, por ejemplo, un encantamiento y matar a alguien o hacerlo desaparecer. Pero mediante la lengua nosotros podemos hacer, digamos, más o menos lo mismo. Uno puede crear algo, o sea, puede darle nombre a algo que no lo tenía antes, ¿sí? Y también puede destruir. Podemos edificar y destruir, es decir, podemos destruir a alguien, o sea, por ejemplo, difamando a alguien, y también lo podemos edificar, cuando, por ejemplo, lo elogiamos, ¿no? De igual manera, podemos con las palabras destruir, te decía yo, cuando realizamos una calumnia o un insulto, con un encantamiento de daño, como hacen en los videojuegos o en las películas, ¿verdad? En definitiva, para que opere un efecto mágico, siempre lo primero que hay que hacer es pensarlo. De la misma manera, cuando uno tiene que proyectar en palabras algo, primero tiene que pensar. El psicólogo Sigmund Freud, en su libro Totem y Tabú, hablaba de que la magia, como las palabras, están tan relacionadas, que si de hecho alguien del clan pronunciaba algo que era prohibido, un tabú, eso le podía acarrear incluso la muerte. Ahora bien, profundicemos aún más lo dicho anteriormente. Entonces, ¿tiene más similitud de los usos de la magia y la palabra, aparte de los que yo dije recién? Podemos agregar que sí, podemos concluir que sí. Por ejemplo, crear, como les dije recién, pues está relacionado directamente con la imaginación y la creatividad, la magia, y la palabra también. Adueñarse del tiempo y del espacio, porque con un hechizo yo puedo congelar el tiempo, o puedo viajar en el futuro, por ejemplo. Pero con la palabra podemos también definir un pasado, un presente y un futuro con los tiempos verbales, ¿verdad? También podemos adquirir conocimientos y enseñarlos, por ejemplo, los libros de hechizos que pueden encontrarse en distintas obras, como los mitos de Cthulhu, o los libros de Harry Potter. Y también se puede adquirir o invocar lo trascendente. Trascendente quiere decir lo que está más allá de nuestra comprensión, pero que nos inclinamos a intentar entender de todas formas. Y se manifiesta todo tipo de actitud hacia por ejemplo, en la celebración de ritos, tradiciones vivas, sacrificios y autosacrificios varios. Y finalmente, una que es la que a mí más me gusta, que a través de la magia y de la palabra podemos transmitir la sabiduría. ¿Y esto cómo se entiende en la magia? Porque todos los magos siempre tienen discípulos que los dotan de experiencias, ¿no? Y a la vez la palabra puede transmitir también engaños. Esto mismo sucede con nuestras palabras que usamos todos los días. Nosotros tenemos gente con la cual nos entendemos y que pretendemos comunicar, y que también podemos caer por ahí en algún tipo de engaño si es que no somos claros al momento de pensar y al momento de hablar. Como conclusión de esta pequeña reflexión, yo diría lo siguiente. De lo expuesto, se deduce que la palabra y la magia están relacionadas y pueden complementarse en el imaginario, ya que de la primera surge la segunda. Pero no puedo dejar de mencionar lo siguiente. La palabra también puede pervertirse, y en un lenguaje de magia puede transmutarse. Por ejemplo, puedo cambiar las reglas gramaticales y hacer que un hechizo se vuelva contra mí mismo, o por ejemplo, yo puedo cambiar una vocal en una palabra, agregándole, supongamos, la E, y así hago que ese idioma se vuelva contra mí mismo. Me destruya, y no solamente me destruya a un nivel mágico, que se vaya mi existencia, sino que me destruya a un nivel sociológico y borre la existencia de mi propia integridad o mi propia dignidad como persona. Eso es lo que entenderemos y lo que las obras literarias que tampoco han dejado esto sin hablarlo y sin tocarlo alguna vez. Una gran obra es como 1984 de Orwell, sí, en el cual ahí encontramos algo llamado neohabla. Pero eso lo veremos el viernes que viene. ¿Cómo no? Qué linda reflexión, hermoso Laureano. Escucharlo a Laureano siempre, la verdad que siempre. Esperamos que venga algún día. Sí, por supuesto. Queremos tenerlo por una hora acá. Voy a ir algún día. Claro que sí. Una hora completa y después seguir hablando con él. Sí, cómo no. Con alguna entremesa. La magia de la palabra también, ¿eh? Y cómo a veces lo que pensamos no logramos en la palabra traducirlo, porque vamos mucho más allá del pensamiento y la palabra a veces resulta tosca, resulta incompleta, de acuerdo a lo que yo quiero transmitir. Daniel, irónicamente eso tiene una palabra, que es lo inefable, Exacto, no puede ser dicho. Exacto, lo que no puede ser. Es interesante cómo, por ejemplo, y con esto termino, sin ir más lejos, la palabra con mayúsculas, que es lo que las enseñanzas que Dios nos ha dejado en la Biblia, por ejemplo, la palabra con mayúsculas,
en la introducción del texto del Evangelio de San Juan, sabemos muy bien que Juan, cuando habla de Jesús, se refiere a la palabra. El verbo, el logos, sí. El verbo. Exacto. La verdad que sí. es muy oncologos. Es muy interesante el cierre que le da Laureano. Él en el principio era el verbo, ¿no? Así empieza Juan. Qué importante, ¿no? A nivel... Ya empieza teológicamente, ya empieza Juan, volando. Juan es el griego de los apóstoles, Claro. ¿no? Juan Claro, como decía San Agustín, este diálogo de la Trinidad, que conformaría después la creación. Claro, muy interesante. Y por lo menos la filosofía del lenguaje es algo que me gusta mucho. Estamos. Bueno, seguiremos trabajando, por supuesto, este tema del lenguaje. El viernes que viene lo tenemos con Nuno Cascarena también comprometido. Así que seguiremos el viernes que viene, con tus aportes prometo hablar también, de 1984 y del Neoarma. Creo que capaz le dedique toda mi reflexión a eso. Bueno. Vamos a estar muy contentos de escuchar tu reflexión, Lauri. Disculpanos si nos quedó poco tiempo para vos. Te pedimos mil disculpas, pero me pareció hermosa. No solo en la televisión, también es tirano en la radio. En la radio. Por supuesto. Tenemos que ir cerrando. Por eso no podemos seguir charlando mucho, pero desde ya te agradecemos, Laureano, todos los aportes de todos los viernes, que siempre desde el cómic, desde el cine, desde la literatura, ilustra. Y en este caso el tema del lenguaje tan caro a la filosofía. Exacto. ¿Cómo haríamos filosofía sin palabras? Sin ¿no? palabras. Y sin vocales. Sería imposible. Inentendible. No tantas consonantes, sino más bien vocales. Exacto. A Fabián, que siempre le gustó el eslogan. Le mandamos un saludo a Fabi si nos está escuchando. ¿El Chueco? Sí, al Chueco. Grande el Chueco. Lauri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo Gracias gigante. a ustedes, chicos. Un abrazo a la distancia. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Les cuerpes gestantes hasta que termine la sesión de diputades. Porque vos lo pediste, porque vos lo reclamaste y las compañías discográficas se ven presionadas a hacerlo. Llamamos a todos los cantantes y los obligamos a grabar todos sus temas de nuevo para adaptarse a la presión social de los jóvenes de hoy. Llega Música Inclusiva. Le CD que ustedes esperende. Para allá, no deja de pensar. Música Inclusiva. Tuvimos que reunir a todos los músicos otra vez, adaptarles todas sus letras y grabarlas de nuevo, para que vos te quedes conforme. Un día sin que se le pense, iba a ser el día menos pensado. Música Inclusiva. A los reggaetoneros no hizo falta hacerles grabar de nuevo, porque directamente en sus canciones originales ya no se les entiende un carajo de lo que dicen. Debe ser del serrere, debe ser del defecte se vertere. Música Inclusiva. A partir de ahora, en sus conciertos, los cantantes van a tener que cantarlas así. Y todo gracias a vos. Come que mensajes, no lo sé. La histeria que no tiene fe, ni que me llegaste a serle mujer. Los artistas también tuvieron que adaptar sus nombres. Juliette Venegas, Marte Sánchez, Cristian Castre, Luciane Pereire y Ricardo Arjone. Tenerte fue una fetete, llevaste en mi cartera. Un beso y verte ser pequeña y verle que retere. Le te llevó en la intermitencia y la melancolía. Música Inclusiva. Lo mío fue aceptarle de porque te quería. Verte llegar fue les. Bueno, en esta sátira que muy bien la pensó el Buco, con respecto a no entender el lenguaje, ¿no? El lenguaje inclusivo no incluye, todo lo contrario, ¿no? Es decir, confunde. Y no significa, claro. Esa es lo que vendría a ser la inversión simbólica, ¿no? Claro. Que las cosas, que el bien parezca mal, que el mal parezca bien. Claro. Esa es la época que nosotros tenemos. Exacto. Eso es algo muy interesante. Como siempre el mal actúa por corrupción, y actúa justamente confundiendo a las personas, con buenas intenciones, ¿no? Porque es lo que se dice, ¿no? El camino de la perdición dice que está empedrado de buenas intenciones. Y con esta idea de inclusión social, justamente lo que Hegel dijo muy bien, para darle un cierre filosófico, Hegel hablaba de
la verificación intersubjetiva de las ecúmenes o de las comunidades. ¿Qué significa? Que nosotros lo que nos va a resignificar, lo que nos va a dar verdadera identidad, no somos nosotros mismos, sino que nos conozcan como un distinto. Claro. Entonces esta diferencia, esta diferenciación es lo que verdaderamente enriquece a los pueblos. Exacto. Y esto uno lo puede ver en cualquier persona viajada. Claro. Se va a Francia y no quieren escuchar Charly García, los franceses. Los franceses quieren consumir tango argentino. Y cuando una persona de afuera viene acá, yo tengo amigos que trabajan, que son chefs, y se van al norte y quieren comer empanada salteña con vino torrontés. Y vos decís, empanada salteña con vino blanco, no pega, pero ni a palo. Claro. Pero ellos quieren lo distintivo de los pueblos. Claro. Eso es lo que hace al mundo rico. Si nosotros vamos a todos los mundos y en todo el lugar del mundo hay un McDonald's y la gente está escuchando Michael Jackson o lo que fuera, es un mundo que es un embole. Exacto. Si nosotros, esto lleva a la homogeneización con la excusa de la inclusión, que no incluye a nadie, porque económicamente no modifica a nadie. Toda esta gente que está preocupada por lenguaje inclusivo, en ningún punto le molesta que en el Chaco haya agua, que la principal causa de muerte materna sea por desnutrición y no por aborto. Entonces todas estas cosas que son importantes para el destino de una nación, para un grupo, se tapan con la inclusión y con esta supuesta benevolencia o superioridad moral para un mundo que se pinta gris y todo igual. Exacto, no juzgamos a las personas porque son personas, son hijas de Dios y todos buscan una verdad, pero digo, también hay que determinar y precisar los errores, como también esto de que en el mástil de nuestra enseña patria flamee otra bandera que no es la que nos representa a todos, no es la celeste y blanca, digo, esas cosas, digo, más allá de no vamos a hacer juicio de valor a las personas, cada uno busca, no somos quien para jugar, pero sí describir, digamos, los errores y tratar de no cometerlos, ¿no? Decir, lo que incluye, excluye, ¿no? Por eso en este momento también el Instituto José Manuel Estrada hace público conocimiento de que quiere realmente en el único mástil que tenemos, o en los mástiles que tenemos, que flamee solamente la que nos representa a todos. Nuestra bandera identitaria. Hay que entender. Eso es un símbolo patrio, es un lenguaje muy profundo que la bandera no transmite y que no podemos tampoco ideologizar. Es que si todo lo nivelamos a lo macro, no nos diferenciamos. Nos volvemos un mundo de excluidos y de gente que incluye y que solamente se tolera ese lenguaje. Claro. La neolengua que excluye. Así que, Nacho, ¿qué más decir, no? Podríamos seguir hablando horas de estos temas, pero lamentablemente tenemos que ir dando fin a este viernes, a este quinto programa de Filosofía con Vocales. Quinta edición de Filosofía con Vocales. La primera mía acá. Vamos todavía, Nacho, y que sea la primera de muchas. Yo creo que la gente nos tendría que mandar un mensaje si prefieren mi presencia a la de Bucova, porque Buco me manda mensajes por acá, es muy pesado. Claro. Y dice, no hables enojado. Yo quiero saber si a la gente le gusta que yo hable un poco enojado. Claro, igual, porque yo me vinculo con lo que digo. Yo necesito decir lo que pienso de verdad. Entonces, hacemos una encuesta abierta, recordamos el número 3416247505. Así que si votan opción A, es que vuelva a Buco, o opción B, que me quede yo. Así que un saludo a Buquito que nos está... Por supuesto, y gracias a la audiencia que todos los viernes nos acompaña. Ojalá que haya sido un viernes productivo, ya listos para cenar casi todos, a lo mejor, o algunos para ir a trabajar, vaya a saber, pero que sea un momento, que haya sido un momento de reflexión, de pensamiento profundo y que, bueno, humildemente hayamos dado herramientas para seguir pensando. Una amiguita, con eso nosotros, un granito de mostaza. Fe y razón nunca están distanciadas y siempre van en diálogo. Siempre, y sobre todo en una iglesia como la nuestra que tiene 2000 años de tradición y de pensamiento. Gracias por escucharnos, nos vemos Dios mediante el viernes que viene con la segunda parte del lenguaje. Con la presencia estelar de Lucas Carena. ¿Cómo no? Así que buenas noches para todos. Muchas gracias. Falta hendido su corazón, solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios